for finding my bargain. Hola, ¿qué tal? Hoy con este video vamos a empezar una serie que espero que sea breve, donde vamos a revisar los fundamentos del backgammon, los principios básicos de la estrategia del backgammon y cuáles son los elementos que uno debe utilizar para razonar, para pensar y analizar una posición cuando estamos jugando un partido de backgammon. La verdad es que los elementos que hay en la estrategia del backgammon son muy numerosos, pero si pudiéramos resumirlos a unos pocos elementos manejables al principio, cuando recién estamos partiendo a jugar, eh, cuando recién estamos aprendiendo a jugar, yo diría que los podríamos resumir en 5 elementos básicos. Número uno, armar puntos de bloqueo en lugares específicos del tablero, que vamos a ir viendo cuáles son los puntos donde conviene armar esos puntos de bloqueo, y la evolución natural de los puntos de bloqueo, que es al armado de los primes, que son estas secuencias de puntos de bloqueo contiguos. Ese sería el primero. El número dos es golpear fichas expuestas o los llamados también blots. Siempre uno tiene que estar pensándose, ¿golpeo acá o no golpeo acá cuando voy a regalar un golpe o voy a exponer una ficha mía a un potencial golpe directo, indirecto? Siempre es un elemento dentro de la estrategia del backgammon. Número tres es cómo traer las fichas traseras, las fichas de atrás, que son las que están más separadas de todo el grupo, cómo llevarlas a una posición segura lo antes posible. Recuerden que en su esencia el backgammon es una carrera. El cuarto elemento sería las anclas, cómo armar y dónde armar las anclas para bloquear ciertos planes de juego de nuestro oponente. Y el quinto elemento se deriva un poco del anterior, en realidad no un poco, bastante del anterior, que es cuál es el plan general de juego, cuál es la estrategia general que en este momento, con la posición que tengo en este momento en el tablero, es el que tiene sentido seguir. Y ahí hay varios planes. Está el plan del blitz o juego de ataque, plan de priming o juego de bloqueo, el plan de la carrera simple o el plan de jugar al contacto. Vamos a ir viendo en esta serie todos esos elementos uno por uno a partir de este video. Bien, entonces el primer punto dentro de estos fundamentos de la estrategia del backgammon es, como decíamos, el de armar puntos de bloqueo y evolucionar esos puntos de bloqueo a los primes. Si vemos en la posición inicial de un juego de backgammon, un punto de bloqueo, recuerden, es un punto en el cual nosotros tenemos al menos 2 fichas, ¿ya? Entonces, ambos jugadores tienen 4 puntos de bloqueo en la posición inicial, por ejemplo, acá, acá, acá y acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos 2 o más fichas en ese punto. No hay límites en el número de fichas que uno puede tener en estos puntos. Y la gracia de los puntos de bloqueo es que nuestro oponente no puede poner sus fichas en estos puntos porque los tenemos cerrados, los tenemos bloqueados. Solamente puede saltar un punto de bloqueo. Entonces vamos a revisar una secuencia inicial, ¿ya? Entonces, supongamos que en esta partida son las negras las que ganan el tiro inicial, y vamos a suponer que las negras tiran 4-1 y que juegan este 4-1 de la siguiente forma: el 4 abajo y el 1 acá. Entonces hacen la estrategia de split and down, o sea, dividir las fichas traseras y bajar una ficha al tablero externo como constructor en el punto 9. Y supongamos que en el siguiente tiro las blancas, en este caso, tiran un 6-1 y que juegan este 6-1 como vimos en los tiros de apertura, lo juegan de la siguiente forma: el 6 acá y el 1 acá. Y ahora, en el segundo tiro de las negras, vamos a hacer que las negras hayan tirado un 6-5. Entonces, en esta secuencia, las blancas armaron un punto de bloqueo acá, en su punto 18. ¿Y cuál es la importancia que tiene este punto de bloqueo? Además, están iniciando, como decíamos, los puntos de bloqueo son
digamos, los ladrillos iniciales para construir un prime. En este momento, las blancas tienen un pequeño prime inicial de 3 puntos. Y la gracia de los puntos de bloqueo es que impiden el movimiento de las fichas del oponente. Entonces, como el backgammon es una carrera, los puntos de bloqueo en realidad hacen que sea más bien como una carrera de obstáculos, ¿ya? Porque vamos armando puntos de bloqueo impidiendo el movimiento de las fichas de nuestro oponente. Y vemos ahora el efecto que tiene, el efecto que tuvo haber armado este punto de bloqueo, porque ahora las negras con el 6-5, que la jugada natural, si ustedes recuerdan las jugadas de apertura, la jugada natural con un 6-5 hubiese sido jugar 24-13, es decir, el 24-18 con el 6 y 18-13 con el 5. Ahora las negras no pueden jugar, no pueden hacer esa jugada y de hecho no pueden ni siquiera mover ninguna de estas dos fichas porque están bloqueados los 6 y están bloqueados los 5. O sea, esta posición, está la posibilidad que tienen las negras de traer sus fichas traseras a una posición segura rápidamente, ha quedado esa posibilidad completamente negada por el hecho de haber armado este punto de bloqueo en el punto 18. Entonces, esa es la fuerza que tiene armar puntos de bloqueo. Bien, y si bien es cierto, es necesario armar puntos de bloqueo, no da lo mismo cuáles son los puntos de bloqueo que vamos a armar. La evolución natural del armado de puntos de bloqueo debe tender idealmente a armar estas estructuras que se denominan en inglés primes o estructuras de bloqueo o murallas o digamos, esa sería una forma de traducirla al castellano. Entonces, no da lo mismo armar puntos de bloqueo de forma random porque la fuerza de bloqueo no va a ser la misma. Entonces, miren esta posición. En esta posición, en el tablero interno, en ambos tableros internos, ambos jugadores tienen, en este caso las negras, tienen 3 puntos internos y las blancas en el tablero interno, en su tablero interno, también tienen 3 puntos. Pero esos puntos no están dispuestos de forma similar. Como vemos acá, las negras tienen 4 puntos de bloqueo contiguos, es decir, tienen un prime de 4 puntos. Así se llama esa estructura. Si fueran 5 puntos, diríamos las negras tienen un prime de 5 puntos. Y es evidente ya desde el comienzo el poder que tiene de bloqueo. Fíjense, acá también tenemos 4 puntos de bloqueo, pero la posibilidad que tienen las negras de moverse alrededor de estos puntos de bloqueo y saltar este bloqueo con puntos que tienen espacios entre sí es mucho mayor que la posibilidad que tienen las blancas de saltar este prime de 4 puntos. Entonces, el armado de primes es, repito, la evolución natural de la formación de puntos de bloqueo y lo ideal, la situación ideal es armar un prime con puntos contiguos que no tienen gaps, que no tienen espacios entre medio, para de esa forma ir aumentando progresivamente el poder de bloqueo, eventualmente hasta armar una estructura que se llama el prime de 6 o el 6 prime, que se los voy a mostrar a continuación. O sea, vamos a resetear la posición. Entonces, fíjense en esta posición, acá y acá. Entonces, fíjense en esta posición que es muy interesante. Entonces, en este caso, las negras han armado un prime de 6 puntos contiguos, un prime de 6. Y las blancas han armado un prime de 5 puntos contiguos, sin gaps entre medio. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene mayor poder de bloqueo? Evidentemente, en este caso, las negras tienen mayor poder de bloqueo simplemente porque la estructura del prime de 6 impide que esta ficha salte este bloqueo, porque independientemente de los números que salgan en los dados, no va a ser posible porque ni siquiera con un 6 va a poder saltar este bloqueo. En cambio, las negras que se enfrentan a un bloqueo, a un prime de 5 puntos, con un 6 sí van a poder saltar
bloqueo de las blancas. Entonces, el prime de 6 es la estructura, es una de las estructuras más poderosas, más fuertes que se pueden armar en el backgammon y por supuesto, como ven, es mucho más fuerte que un prime de 5, que un prime de 4 y así sucesivamente. Un prime de 5 es mucho más fuerte que un prime de 4 y, y así sucesivamente. Entonces, ese es el primer elemento de la estrategia del backgammon, armar puntos de bloqueo y armar primes. Eh, bueno, espero que este pequeño video les haya servido para aclarar este punto. Este es uno de los elementos más importantes de la estrategia del backgammon. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Saludos.